Según la NFPA, entre el 2014 y el 2023, alrededor de 1.474 trabajadores perecieron a causa de una descarga eléctrica. Eso es, casi 3 por semana. Pero, ¿por qué la corriente eléctrica es capaz de cruzar el cuerpo humano? ¿Y con cuánta corriente puedo pasar a estar del otro lado? El cuerpo humano es un conjunto de tejidos y fluidos que se componen de materiales conductores y no tan conductores de la electricidad. A través de muchos experimentos un poco curiosos, podríamos estimar y modelar el cuerpo como un conjunto de resistencias que dejan pasar más o menos la corriente. El modelo que vamos a considerar contempla que la corriente puede ir por dos caminos, la piel y los tejidos internos. De manera que modelamos con dos resistencias en paralelo, la de la piel con un valor, por ejemplo, de 1200 ohms y la del interior del cuerpo con 400 ohms, puesto que los fluidos como la sangre y el agua contenida posee varios electrolitos y componentes que oponen menos resistencia al paso de la corriente. Por otro lado, la resistencia interna del cuerpo la dividimos en dos, una con 300 ohms para representar el corazón y una de 100 ohms para representar el resto del fluido corporal. Adicionalmente, es importante considerar que una descarga eléctrica puede ser más o menos severa según ciertas condiciones, como el área de contacto con el elemento cargado, la humedad, el estado de la piel, entre otros. Por lo tanto, asignamos una resistencia de 600 ohms en la parte superior para representar la dificultad que tiene la corriente de entrar por las extremidades superiores. Ahora asignamos una resistencia de 1800 ohms en la parte inferior para representar el contacto de las extremidades inferiores con el suelo. Con esto tenemos un modelo resistivo del cuerpo de forma aproximada, pero que nos servirá para resolver una duda, cómo analizar un circuito mixto como este. Quédate hasta el final porque veremos si exponerse a una descarga es inocuo o realmente fatal. Supongamos que este incauto, recién salido de la regadera, toma un elemento metálico y lo introduce en el tomacorriente del baño. No lo hagan, por favor. En este caso, tenemos una fuente de 120 voltios AC suministrando una corriente sostenida a través de nuestro modelo de cuerpo humano. La corriente entra por la resistencia de contacto con la mano, lo cual establece una caída de tensión de 600 ohms por IS, ley de Ohm. Luego se divide en dos ramas, una fracción de corriente que desciende por la resistencia de la piel y establece un voltaje igual a 1200 ohms por IP, nuevamente ley de Ohm. Mientras que por el interior del cuerpo fluye la otra fracción de corriente, estableciendo la misma caída de potencial por estar en paralelo, pero que, en este caso, se divide en dos voltajes, una para el corazón igual a 300 por IC y otra para el resto de tejidos igual a 100 por IC. Estas dos corrientes se juntan nuevamente y se suman para volver a conformar la corriente IS, según la ley de corrientes de Kirchhoff. Luego, en el contacto de salida de los pies, se establece una última caída de tensión igual a 1800 por IS. Así pues, podemos por ley de voltajes de Kirchhoff decir que la suma de estas tres caídas de tensión debe ser igual a los 120 voltios de alimentación. En la suma de las corrientes paralelas que atraviesan el cuerpo, podemos cambiarlas por la división del voltaje que hay de caída entre la respectiva resistencia asociada. Despejamos las variables y nos damos cuenta que el inverso de la suma de los inversos de las resistencias en paralelo es igual a la resistencia equivalente del cuerpo humano, tanto de la piel como del interior en su conjunto. El cálculo nos arroja que es de 300 ohmios. Con ello completamos esta sumatoria de resistencias y nos damos cuenta de que la corriente que sale de la fuente y pasa por el cuerpo es de 44.4 miliamperios. Según algunos estudios, esta corriente es suficientemente grande para que los músculos se contraigan y no permitan despegarse del contacto con el elemento cargado, lo cual conlleva un altísimo riesgo.
Analizando este gráfico, se indica que si nos exponemos a una corriente cercana a los 50 mA el tiempo suficiente, tendríamos una probabilidad mayor de sufrir una fibrilación. Teniendo en cuenta esto, nuestro modelo, ¿qué nos indica acerca de la corriente y el voltaje que se desarrolla en el corazón? Bueno, pues según los cálculos, mientras que la corriente de la piel es de solo 11,1 mA, la corriente del interior del cuerpo es del triple, 33,3 mA. Con esta corriente cruzando el corazón y las arterias, el voltaje desarrollado en la resistencia de 300 ohms es de 10 voltios. Esta combinación en el momento correcto del ciclo cardíaco podría producir fibrilación ventricular y reducir la tensión arterial a valores mortales. Así que mejor usa guantes cuando manipules contactos eléctricos y no te arriesgues a ver a San Pedro. Con esto tengo mi circuito analizado. Si te gusta este contenido, suscríbete para ver más. Deja tu me gusta y vea este video. Seguro te interesa saber cómo diseñar un circuito usando un potenciómetro. Hasta pronto.